Ella le dijo a todos que su matrimonio era abierto. Le dijo a todos que era libre. Lo que nunca le contó a nadie fue lo que su esposo estaba planeando la noche en que decidió que ella había ido demasiado lejos. Eran poco después de las 6:40 de la mañana del 3 de marzo de 2021, cuando una llamada al 911 resonó en el centro de despacho del condado de Tarrant, Texas. Quien llamaba era un hombre llamado Brandon Meave. Su voz era mesurada, controlada, inusualmente así para alguien que afirmaba haber descubierto a su esposa inconsciente en el suelo del dormitorio. «Ella no se despierta», dijo. «Creo que bebió demasiado anoche». Cuando los paramédicos llegaron a la casa suburbana en Clover Ridge Drive, en Mansfield, encontraron a Makayla Meave, de 29 años, tendida en el suelo junto a la cama, fría y sin respuesta. Llevaba la misma ropa con la que había salido la noche anterior, una blusa floral y jeans. Su teléfono estaba a su lado, la pantalla rota. Una botella de vino a medio beber estaba en la mesita de noche. Cuando los primeros en responder la colocaron en una camilla, Makayla Meave ya estaba muerta. La pregunta que consumiría los siguientes 2 años no era si estaba muerta. Era si su muerte había sido un accidente o un asesinato disfrazado para que pareciera uno. La botella de vino no tenía huellas dactilares, ni una sola. El departamento de policía de Mansfield, un departamento modesto más acostumbrado a incidentes de tráfico y disturbios domésticos que a homicidios, llamó a la oficina del médico forense del condado de Tarrant casi de inmediato. El cuerpo de Makayla fue transportado para la autopsia. Brandon Meave, de 33 años, se sentó en la sala de su casa y dio a los investigadores su versión. Calmado, cooperador y, como los detectives dirían después en privado, demasiado ensayado. Les dijo a los oficiales que él y Makayla tenían un matrimonio abierto. Dijo que ella había salido la noche anterior para encontrarse con alguien. No sabía quién. Dijo que se había acostado temprano. La oyó llegar a casa alrededor de la medianoche y asumió que se había ido a dormir al dormitorio. Dijo que la encontró en el suelo cuando se despertó a las 6:30 a.m. Era una historia limpia. Demasiado limpia. Y en la investigación de homicidios, las historias limpias casi siempre tienen cimientos sucios. Para entender lo que sucedió dentro de esa casa en Clover Ridge Drive, los investigadores primero tuvieron que entender a la mujer que murió allí. Y lo que encontraron pintó un retrato de alguien atrapado entre la vida que estaba viviendo y la que deseaba desesperadamente. Makayla Lynn Meave, de soltera Horton, había crecido en Burleson, Texas, la segunda de 3 hijos en una familia estrictamente religiosa. Sus amigos de la infancia la describieron como amable, artística, profundamente sensible, alguien que sentía todo más intensamente que la mayoría. Había estudiado diseño gráfico en Tarrant County College y conoció a Brandon Meave en una barbacoa de un amigo en común en el verano de 2014. Se casaron 2 años después. En la superficie, el matrimonio parecía funcional. Tenían una casa, 2 perros. Brandon trabajaba en gestión de logística, Makayla hacía trabajos de diseño independiente y, en los últimos años, había comenzado a explorar su identidad con una nueva intensidad. Los amigos decían que había empezado a cuestionarse si el matrimonio, estructurado, tradicional, restrictivo, era realmente la vida que quería. En los meses antes de su muerte, Makayla había estado confiando a sus amigos más cercanos algo a lo que su esposo había accedido. Algo que lo cambió todo. Según múltiples amigos que hablaron con los investigadores, Makayla les dijo que ella y Brandon habían acordado abrir su matrimonio a finales de 2020. Ella estaba entusiasmada, emocionada incluso. Se había descargado aplicaciones de citas. Había estado viendo a alguien, un hombre al que solo se refería como D,
en sus mensajes durante aproximadamente 6 semanas antes de su muerte. Pero esos mismos amigos le dijeron a los detectives algo más. Algo que hizo que los investigadores se detuvieran y revisaran todo lo que Brandon les había dicho. Varias de las confidentes más cercanas de Makayla dijeron que ella había expresado, en las semanas previas a su muerte, que no estaba segura de que Brandon estuviera tan cómodo con el acuerdo como él afirmaba. Ella dijo que él estaba actuando raro, dijo su amiga Tasha Coleman a la policía durante una entrevista grabada. Ella dijo que él seguía haciéndole preguntas. ¿A dónde iba? ¿Con quién estaba mensajeando? Dijo que no se sentía abierto. Se sentía como si él la estuviera vigilando. Y luego estaban los mensajes de texto. Las investigaciones de homicidios modernas viven y mueren en el mundo digital, y el caso de Makayla Meave no fue una excepción. Los investigadores obtuvieron una orden judicial para los registros telefónicos de Brandon y Makayla dentro de las 48 horas posteriores a que la muerte fuera clasificada como sospechosa. Lo que extrajeron de esos dispositivos se convertiría en la columna vertebral de todo el proceso judicial. En el teléfono de Makayla, los detectives encontraron un patrón de comunicación que contaba la historia de una mujer completamente viva y completamente comprometida la noche que murió. Mensajes de texto a su amiga Tasha a las 9:14 p.m. La mostraban en un bar en Fort Worth. Fotos con geolocalización a las 10:02 p.m. La mostraban sonriendo, con un vaso en la mano, en un lugar a 12 millas de su casa. Un mensaje para D a las 11:18 p.m. Decía, simplemente saliendo para casa pronto. Estaba viva, consciente y haciendo planes hasta las 11:18 p.m. Estaba muerta antes del amanecer. Y el teléfono de su esposo les dijo a los investigadores exactamente lo que él estaba haciendo mientras ella estaba fuera. El teléfono de Brandon Meave, extraído por un especialista en informática forense del condado de Tarrant, reveló una cascada de actividad durante esa noche. Entre las 7:00 p.m. y las 9:30 p.m. Embe había realizado una serie de búsquedas en Internet que se volverían centrales para el caso de la Fiscalía. Entre ellas, búsquedas de cuánto alcohol se necesita para matar a alguien, intoxicación por alcohol sin marcas, cuánto tiempo tarda la intoxicación por alcohol y, lo más condenatorio, se puede notar la diferencia entre borracho y envenenado en la autopsia. Las búsquedas no eran de semanas antes, no eran curiosidad ociosa de meses atrás. Fueron realizadas la misma noche que su esposa salió, la misma noche que ella murió. Cuando los detectives confrontaron a Brandon con el historial de búsquedas durante una segunda entrevista, afirmó que su teléfono había sido hackeado. Dijo que otra persona debió haberlo usado. Dijo que no tenía explicación. Dijo que quería un abogado. La investigación cambió a una marcha más alta. Mientras los detectives desmantelaban la historia de Brandon en la sala de interrogatorios, la médica forense del condado de Tarrant, la DRA, Patricia Okafor, realizaba la autopsia que cerraría el caso o lo abriría de par en par. Sus hallazgos iniciales parecían normales. Makayla Meave era una mujer sana de 29 años. No había signos de traumatismo por objeto contundente, sin marcas de ligaduras, sin indicación de violencia externa. Su nivel de alcohol en sangre dio 0.19, elevado, pero no a un nivel típicamente asociado con intoxicación fatal en un adulto sano. Entonces la DRA, Okafor, realizó la prueba toxicológica ampliada. Los resultados llegaron el 19 de marzo, 16 días después de la muerte de Makayla, y lo cambiaron todo. El panel ampliado detectó la presencia de gamma-hidroxibutirato, GHB, en la sangre de Makayla. El GHB, comúnmente conocido como droga de sumisión química, es un depresor del sistema nervioso central. En combinación con alcohol,
Incluso cantidades modestas pueden causar pérdida de conciencia, depresión respiratoria y la muerte. Los niveles encontrados en el sistema de Makayla, cuando se calcularon junto con su contenido de alcohol en sangre, indicaban una combinación potencialmente letal. El GHB se metaboliza rápidamente en el cuerpo, típicamente dentro de 8 a 12 horas. El hecho de que aún fuera detectable en la autopsia sugería que había sido administrado en las horas inmediatamente anteriores a su muerte. No era algo que hubiera tomado recreativamente y olvidado. No era residual de una noche de fiesta. El momento situaba su administración dentro de la ventana entre su llegada a casa y su muerte. La Drálaca Okafor modificó su hallazgo inicial. La causa de la muerte fue reclasificada. Efectos tóxicos combinados de alcohol y GHB. La manera de la muerte fue reclasificada. Homicidio. Makayla Meave no se había bebido hasta morir. Había sido envenenada. Con un fallo de homicidio en mano, la policía de Mansfield trajo a la Unidad de Crímenes Mayores de la Fiscalía del Distrito del Condado de Tarrant. El detective principal, Marcus Holloway, había trabajado en homicidios durante 11 años y luego dijo a los periodistas que este caso se unió como un rompecabezas donde alguien ya te había dicho cuál era la imagen. Solo tenías que encontrar todas las piezas. La primera pieza fue el GHB en sí. ¿De dónde vino? Los investigadores solicitaron registros de compras, registraron la casa de los Meave nuevamente con una orden más específica y cotejaron el historial digital de Brandon con cualquier plataforma o vendedor asociado con la droga. Lo que encontraron no fue una compra directa. El GHB es una sustancia controlada y difícil de obtener a través de canales convencionales, pero algo casi igual de útil. En la computadora portátil de Brandon Meave, los analistas forenses descubrieron que había accedido en 4 ocasiones separadas en febrero de 2021 a un mercado de la Dark Web usando el navegador Tor. El historial del navegador había sido parcialmente borrado, pero la informática forense recuperó lo suficiente para establecer el patrón de acceso. Los investigadores no pudieron vincular definitivamente esas sesiones con la compra de GHB, pero establecieron que Brandon tenía el conocimiento, la intención y la capacidad técnica para conseguirlo. Luego los investigadores encontraron algo en la casa que Brandon aparentemente había olvidado deshacerse. Durante el segundo registro de la propiedad de los Meave, los investigadores localizaron un pequeño vial de vidrio escondido detrás de productos de limpieza debajo del fregadero de la cocina. El vial estaba vacío, pero un análisis de residuos químicos realizado por el Laboratorio de Criminalística del Departamento de Seguridad Pública de Texas devolvió una coincidencia positiva para GHB. El vial era aproximadamente del tamaño de un envase de dosis única, consistente en volumen y concentración, con la cantidad calculada que había estado en el sistema de Makayla. Las huellas dactilares de Brandon estaban en el vial, las de Makayla no. La teoría, tal como se cristalizó para los investigadores, era la siguiente: Brandon Meave había aceptado un matrimonio abierto que nunca quiso. Mientras su esposa se adentraba en una nueva vida, saliendo, conociendo a otros hombres, desconectándose emocionalmente del matrimonio, su resentimiento y rabia crecieron constantemente durante semanas. La noche del 2 de marzo de 2021, cuando Makayla salió a ver al hombre con el que había estado saliendo, Brandon Meave tomó su decisión. Esperó a que ella volviera a casa. Y cuando lo hizo, le administró GHB, probablemente disuelto en una bebida, sabiendo que combinado con el alcohol ya en su sistema, haría lo que necesitaba que hiciera. Luego esperó hasta la mañana. Luego llamó al 911. Luego dijo a los investigadores que ella simplemente había bebido demasiado,
Brandon Meave, fue arrestado el 14 de abril de 2021, 42 días después de la muerte de su esposa. Fue acusado de asesinato en primer grado. Salió bajo fianza dentro de las 72 horas y contrató a un abogado defensor, Roger Castillo, un veterano abogado de defensa criminal de Fort Worth con un historial de absoluciones de alto perfil. La estrategia de Castillo emergió rápidamente. Desafió los hallazgos toxicológicos, argumentando que el GHB puede ocurrir naturalmente en el cuerpo después de la muerte, un fenómeno conocido como producción endógena de GHB, y que los niveles encontrados en Makayla no podían atribuirse definitivamente a administración externa. Desafió la procedencia del vial, argumentando que la cadena de custodia durante el segundo registro era irregular, e insistió en la narrativa del matrimonio abierto, sugiriendo que la activa vida social de Makayla la había expuesto a un sinfín de individuos desconocidos que podrían haberla drogado antes de llegar a casa. Era una defensa creíble, pero la fiscalía se había estado preparando para cada uno de esos argumentos. Para contrarrestar el argumento del GHB endógeno, el Estado trajo al doctor Alan Stern, un toxicólogo forense de Houston con 17 años de experiencia testificando en casos de homicidio relacionados con drogas. El doctor Stern testificó que el GHB endógeno post-mortem típicamente produce niveles mucho más bajos que los detectados en la sangre de Makayla y que la concentración encontrada, combinada con el tiempo metabólico, era inconsistente con la producción natural. Fue, declaró, consistente con la administración externa en una dosis destinada a incapacitar. Para contrarrestar el argumento de la cadena de custodia sobre el vial, los fiscales presentaron un meticuloso registro de cada manipulación, desde el momento del descubrimiento hasta el laboratorio criminalístico. La juez Sara Reyes dictaminó que el vial y su análisis eran admisibles. Y para contrarrestar la insinuación de la defensa sobre terceros desconocidos, la Fiscalía presentó algo que la defensa no había anticipado completamente: las imágenes de vigilancia. En las semanas siguientes al arresto de Brandon, los investigadores habían examinado cada cámara de vigilancia en un radio de 2 millas de la casa de los Meave. Propiedades vecinas, una tienda de conveniencia al final de la calle, una cámara Ring Doorbell de una casa 3 puertas más abajo. Todo fue recopilado y revisado. Las imágenes de Ring Doorbell de la propiedad vecina a las 2:12 a.m. del 3 de marzo mostraban a Makayla Meave caminando sola, de manera constante y erguida, por la calle hacia su casa. Había sido filmada regresando del bar por su propia voluntad, sin ayuda, sin mostrar signos de deterioro severo. Esto socavaba directamente la sugerencia de la defensa de que había sido drogada antes de salir del bar. Ella entró en esa casa con sus propios pies. Nunca salió. Una segunda pieza de vigilancia, esta de la tienda de conveniencia, mostraba el vehículo de Brandon Meave en el estacionamiento a las 11:04 p.m. del 2 de marzo. Fue captado por la cámara exterior de la tienda entrando y comprando una botella de agua y, notablemente, una pequeña botella de jugo. Estaba solo. La marca de tiempo situaba esta compra más de 1 hora antes de que Makayla llegara a casa. Los fiscales argumentaron que estas imágenes eran consistentes con Brandon preparando el vehículo o el recipiente a través del cual se administraría el GHB. Lo situaba despierto, móvil y activo durante un periodo en el que había dicho a los investigadores que estaba dormido. Cuando el abogado defensor Castillo interrogó a los investigadores sobre este punto, sugirió que era igualmente consistente con un hombre que no podía dormir e hizo un viaje rutinario para una bebida nocturna. El jurado tendría que decidir qué interpretación creían. El testimonio humano en el juicio fue devastador para la defensa de maneras que ninguna evidencia física pudo replicar completamente.
Los amigos de Makayla, su hermana y el hombre con el que había estado saliendo testificaron, y colectivamente pintaron una imagen de una mujer que había tenido miedo silenciosamente de su esposo en las semanas anteriores a su muerte. Tasha Coleman, la amiga más cercana de Makayla, testificó durante más de 3 horas. Le escribió una llamada telefónica que recibió de Makayla el 21 de febrero, 10 días antes de la muerte, en la que Makayla le dijo que Brandon había leído sus mensajes sin permiso. Ella dijo que él le dijo que estaba bien con todo, pero ella podía notar que no lo estaba. Dijo que estaba empezando a pensar en dejarlo. Tenía miedo de cómo reaccionaría él. La hermana de Makayla, Dana Horton, testificó que Makayla le había confiado sobre el comportamiento controlador de Brandon desde 2019, mucho antes del acuerdo de matrimonio abierto. Dana describió incidentes de Brandon monitoreando la ubicación de Makayla a través de aplicaciones telefónicas compartidas, revisando sus registros de llamadas y periódicamente cortándole el acceso a su cuenta bancaria conjunta cuando estaba descontento con su comportamiento. El matrimonio abierto, argumentaron los fiscales, nunca fue un acuerdo, fue una trampa, una prueba, y Makayla había fallado simplemente por creer que era real. El hombre identificado como D, más tarde identificado en los registros judiciales como Daniel Reyes, también testificó. Reyes, visiblemente emocionado, describió su relación con Makayla como genuina y en desarrollo. Confirmó su última comunicación a las 11:18 p.m., la noche de su muerte. Declaró inequívocamente que no la había visto en persona esa noche. Había estado en su casa en Dallas, y los datos de la torre de telefonía confirmaron su coartada. Su testimonio eliminó la última alternativa creíble que la defensa había estado construyendo, que Makayla se había encontrado con alguien esa noche que la había drogado. Los datos del teléfono, las imágenes de vigilancia y el propio relato de Reyes convergieron en la misma conclusión. Makayla había llegado a casa sola. Lo que le sucedió había sucedido dentro de la casa que compartía con su esposo. Roger Castillo era un abogado hábil y no había terminado. En su alegato final, pronunciado durante 4 horas a lo largo de 2 días, atacó cada pilar del caso de la Fiscalía con fuerza metódica. Recordó al jurado que nadie había sido testigo de que Brandon Miff administrara nada a su esposa. Les recordó que la presencia de GHB en su sistema, aunque sospechosa, no era en sí misma prueba de cómo llegó allí. Les recordó que Brandon no tenía antecedentes penales, sin historial de violencia, sin incidentes previos que involucraran a la policía. Les recordó que un hombre que realiza búsquedas en Internet, por muy perturbadoras que fueran esas búsquedas, no había cometido un delito al buscar. El Estado quiere que condenen a un hombre por asesinato en primer grado basándose en una búsqueda de Google y un vial que pudo haber sido colocado por cualquiera en una casa que fue registrada 2 veces, dijo Castillo al jurado. Eso no es prueba más allá de toda duda razonable, eso es sospecha. Y en este país no condenamos a las personas por asesinato por sospecha. Fue un argumento poderoso y durante 48 horas, durante las deliberaciones, parecía que podría estar funcionando. El jurado deliberó durante 2 días completos. 12 personas encerradas en una habitación con 900 páginas de evidencia, informes toxicológicos, análisis forenses digitales, imágenes de vigilancia y los testimonios de 17 testigos. Los jurados dijeron más tarde a los periodistas que las deliberaciones fueron polémicas, con al menos 2 jurados inicialmente reacios a aceptar un cargo menor de homicidio involuntario o incluso la absolución. Lo que rompió el punto muerto, dijeron múltiples jurados, fue volver a una sola pieza de evidencia, el vial debajo del fregadero. Específicamente, fue la ausencia de las huellas dactilares de Makayla. Si el vial había sido colocado allí por alguien que visitó la casa, como sugirió la defensa,
y si la propia Makayla tenía algún conocimiento o interacción con él, alguna traza de ella probablemente estaría presente. No había nada, solo las huellas de Brandon, perfectamente colocadas en un vial de la droga que había matado a su esposa. El 9 de noviembre de 2022, 20 meses después de que Makayla Meave fuera encontrada muerta en el suelo de su dormitorio, el jurado en el caso de Estado de Texas contra Brandon James Meave regresó a la sala del tribunal de la juez Sarah Reyes en Fort Worth. La sala estaba llena. La madre y la hermana de Makayla se sentaron en la primera fila de la galería, tomadas de la mano. Brandon Meave se sentó rígidamente en la mesa de la defensa con un traje color carbón, su expresión ilegible, como lo había estado durante todo el juicio. Nunca había testificado en su propia defensa. Había escuchado cada pieza de evidencia, cada fotografía del cuerpo de su esposa, cada descripción de sus últimas horas, sin reacción visible. El portavoz del jurado, una maestra de escuela jubilada de Burleson, el mismo pueblo donde Makayla había crecido, se levantó y leyó el veredicto con voz clara y firme. Culpable de asesinato en primer grado. Brandon Meave no se movió. Su abogado puso una mano brevemente en su hombro. En la galería, la madre de Makayla se desplomó contra su hija, sollozando sin sonido. Dana Horton se aferró a la barandilla frente a ella y cerró los ojos. La juez Reyes preguntó a cada jurado individualmente, una formalidad que confirmó lo que todos en la sala ya sabían. Los 12, uno por uno, confirmaron su veredicto. Culpable, 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 12 veces. En la fase de sentencia que siguió 2 días después, el jurado recomendó el máximo: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La juez Reyes aceptó la recomendación e impuso la sentencia el 11 de noviembre de 2022. Brandon James Meave fue puesto inmediatamente bajo custodia y transferido al Departamento de Justicia Criminal de Texas, donde pasaría el resto de su vida. Mientras era sacado de la sala esposado, no dijo nada. No se volvió hacia la galería. No miró a la familia de la mujer que había casado, engañado y matado. Atravesó la puerta hacia el área de detención y desapareció. Makayla Meave tenía 29 años. Quería una vida diferente. Cometió el error de creer que el hombre con el que se casó le permitiría tener una